¿Por qué el legendario cómico francés Louis de Funès interpretaba de manera tan convincente a un director de orquesta en la comedia La Gran Caminata? ¿Por qué desempeñó con tanto éxito el papel de un genial coreógrafo en la comedia musical El Hombre Orquesta? La razón es que, en su juventud, el futuro actor era un músico virtuoso. De Funès tocaba el piano de forma excepcional, cautivando a una gran audiencia que acudía no solo para disfrutar de sus improvisaciones brillantes, sino también para reírse de las divertidas muecas que acompañaban sus actuaciones. ¿Cómo fue la vida personal de este deslumbrante cómico, quien cuenta con fama mundial y más de 130 papeles en el cine? Pequeño, pero extraordinariamente encantador, el Fiu Fiu, como lo llamaban en su familia al cómico de ojos azules, ejercía un poder hipnótico sobre las mujeres. No era un hombre de belleza clásica, pero conquistaba a las damas con su carácter alegre y sus bromas deslumbrantes. Sin embargo, Louis no era un galán y, en su vida personal, se caracterizaba por ser excepcionalmente organizado y disciplinado. Su primera compañera de vida fue la encantadora Germaine Louise Elodie Carroyer. Se hicieron amigos gracias a su interés común por el jazz. Para ganarse su afecto, Germaine le regaló discos de jazz. Se casaron en 1936, y al año siguiente nació su hijo, Daniel. ¿Cómo fue su vida familiar? Casi no se sabe nada sobre este periodo en la biografía de Louis de Funès. Era una persona muy reservada y no le gustaba hablar de su vida privada fuera de los escenarios. Es probable que, debido a la falta de información verificada, surgiera el rumor de que, al cabo de un mes, Funès había huido de su esposa. Sin embargo, en realidad, fue Germaine quien encontró a otro hombre. En agosto de 1939, se separaron y, 3 años después, se divorciaron. Al aceptar el divorcio, Germaine impuso una condición estricta. Louis no podría ver a su hijo nuevamente. El actor tuvo que aceptar su demanda, por lo que el público nunca llegó a saber nada más sobre Daniel. En 1943, Louis de Funès conoció a Jeanne Barthélemy, sobrina nieta de Guy de Maupassant. Aunque algunos investigadores niegan esta versión, considerando que su verdadero familiar era un homónimo del famoso escritor, Charles de Maupassant, quien se convertiría en su compañera de toda la vida. Su compromiso fue un episodio casi tragicómico. En el París ocupado por los nazis, la joven solía frecuentar un bar donde Louis de Funès entretenía al público no tanto con música, sino con divertidas muecas. Un oficial alemán se fijó en ella y no podía librarse de su atención. Entonces, Louis, desde el escenario, proclamó a viva voz que ella era su prometida. No fueron solo palabras bonitas. Unas semanas después, se casaron. ¿Cómo evolucionó su relación? Este matrimonio fue muy feliz. Jeanne le dio a Louis 2 hijos, Patrick, en 1944, y Olivier, en 1949. En casa, ella lo rodeaba de calidez y cariño. Y cuando él se convirtió en un actor solicitado y popular, Jeanne participó activamente en su carrera cinematográfica. Le daba consejos, discutía los guiones con él e incluso firmaba contratos en su nombre. Fue gracias a ella que nació el brillante dúo de Funès y la incomparable Claude Gensac. ¿Cómo sucedió esto? Jeanne solía quejarse de que los directores ponían a su esposo al lado de mujeres corpulentas y no muy atractivas, para potenciar el efecto cómico. Fue ella quien sugirió que su marido filmara junto a la delgada y encantadora Claude, con quien el talento cómico de Louis adquirió una nueva dimensión. Juntos protagonizaron la ultrafamosa saga de películas sobre las aventuras del gendarme, además de las comedias El Congelado, Las Grandes Vacaciones, Joe, Oscar y Tartufo. El gran cómico consideraba a Claude su amuleto de la suerte y aseguraba que ella le traía felicidad. La intuición de Jeanne no le falló, y, por cierto, nunca sintió celos de la hermosa Claude. El matrimonio de Louis y Jeanne duró más de 40 años, hasta la muerte del actor en 1983. Él la consideraba la mujer más importante de su vida. Y no era una exageración. Ella realmente fue su ángel guardián y su otro yo. Louis de Funès era un hombre de un solo amor por naturaleza. Sin embargo, en 1970 se sintió atraído por la joven presentadora de televisión Massa Beranger. En ese momento, él tenía 56 años y ella 27. Pero la considerable diferencia de edad no fue un obstáculo para el actor, especialmente porque ambos se agradaron de inmediato. Sin embargo, Louis fue honesto con Massa desde el principio, diciéndole que no abandonaría a su familia por ella ni se casaría con ella. Pero este obstáculo no detuvo a la joven. ¿Y cómo reaccionó Jeanne ante el romance de su marido? Sorprendentemente, con calma. Al principio no le dio mucha importancia a este affair, pero con el tiempo, y viendo que Louis seguía enamorado, decidió aceptarlo. Ella comprendió que, a pesar de todo, él seguía queriéndola a ella también. Este triángulo amoroso perduró durante 13 años, hasta la muerte de Louis. Cuando el gran cómico falleció, Massa se comportó con una gran dignidad. No dio entrevistas sobre su romance y no se sentó a escribir memorias escandalosas. La joven mujer no quería causar dolor a Jeanne ni a sus hijos, quienes eran el centro de la vida de Louis. ¿Qué tipo de padre era Louis de Funès? Los más malintencionados afirmaban que,
En su vida doméstica, el actor era una extensión de sus personajes en la pantalla. Amargado, gruñón, irritable, con tendencias despóticas. Sin embargo, en su libro de memorias, su hijo Olivier sostiene: la vida con mi padre estaba llena de sorpresas agradables e impredecibles. Resulta que, en el seno de su familia, Louis de Funès era un bromista y un alegre. Alguien difícil de imaginar. Amaba a su esposa y cuidaba con cariño a sus hijos. Patrick y Olivier lo describen como un modelo de buen jefe de familia y el más amable de los padres. Casi no se sabe nada de su primer hijo, Daniel. En los medios se filtró información de que su infancia fue difícil. Sus padres se separaron cuando él era un niño. Además, Germain lo chantajeó, prohibiendo a Louis tener contacto con él. En gran parte debido a Daniel, Louis de Funès retrasó su divorcio hasta el último momento. Sin embargo, cuando los esposos se separaron, el actor encontraba maneras de reunirse a escondidas con el niño. Incluso lo llevaba a los rodajes y, con orgullo, lo presentaba a sus compañeros. Pero, a medida que la popularidad de Louis crecía, la comunicación entre ellos comenzó a disminuir, lenta pero seguramente. ¿Cómo vivió Daniel el distanciamiento de su famoso padre? El joven culpaba a Jean por esta situación. Creía que la segunda esposa de Louis era demasiado celosa y no le permitía ver a su padre. ¿Es esto realmente cierto? Probablemente no, ya que Jean cuidaba con esmero a su esposo y, por supuesto, no habría interferido en sus encuentros con su hijo. ¿Cómo fue la vida de Daniel? Según algunas fuentes, su relación con Funès dejó una huella en él. Daniel se dedicó al mundo artístico y se convirtió en cantante en una banda francesa. Se casó y tuvo un hijo y una hija, aunque el famoso cómico nunca los llegó a conocer. ¿Intentó Louis involucrar a sus hijos en la profesión actoral? Fiu quería que Patrick y Olivier siguieran sus pasos. Sin embargo, a Patrick no le interesaba el cine. De hecho, eligió una profesión muy alejada del mundo de los sueños, la medicina. Patrick se convirtió en cardiólogo y tuvo mucho éxito en esta área. No obstante, sí participó en el cine, aunque no en películas de ficción, sino en documentales sobre la carrera de su padre. Junto con su hermano menor Olivier, escribió memorias sobre su famoso progenitor. La vida personal de Patrick permaneció fuera de los reflectores. Según informes no confirmados, el hijo mayor de Funès no está casado ni tiene hijos. El hijo menor, Olivier, tampoco deseaba ser actor, pero cedió a la influencia de su padre y participó en varias películas. ¿Qué tan exitoso fue el joven en la actuación? Por supuesto, no podía competir con su padre en talento y carisma, pero tenía todas las cualidades necesarias para convertirse en un buen actor. Olivier heredó de Louis su pasión por la música. Tocaba bien los instrumentos de percusión. Cuando era joven, Olivier tenía una apariencia atractiva y la cámara lo favorecía. Junto a su padre, participó en películas populares como Fantoma se desata, El hombre orquesta, Las grandes vacaciones, El congelado y Subido al árbol. En pantalla, se veía elegante y natural. En resumen, la intuición de Louis no le falló. Olivier podía haber sido un actor profesional. Incluso intentó suerte en el teatro, participando en la obra Oscar, con su padre en el papel principal. Sin embargo, en 1973, el joven decidió alejarse del cine. ¿Por qué no siguió la carrera actoral? Desde pequeño, Olivier soñaba con ser piloto de carreras. Este peligroso hobby preocupó a Louis, quien, al darse cuenta de la determinación y la fuerza de voluntad de su hijo, intentó encauzar su energía hacia una actividad más segura. Y el famoso cómico logró su objetivo. Pasaron algunos años y el joven se estabilizó, dejando la actuación para convertirse en piloto de aviación civil. Sin embargo, Olivier no pudo cumplir su sueño de inmediato. Tuvo que esperar varios años hasta que la industria mejoró y lo contrataron como segundo piloto. En 2010, se retiró, alcanzando el honorable título de jefe de pilotos. A diferencia de Patrick, Olivier se casó. En 1977, se casó con la conocida activista Dominique Bertrand, quien le dio 3 hijos, una hija y unos gemelos. En 2015, Olivier regresó a la industria del cine, prestando su voz a uno de los personajes de la película animada. ¿Por qué no comía mi padre?, que tiene una expresión facial muy parecida a la de su famoso padre. Louis de Funès se convirtió en una de las más grandes estrellas de la comedia y, al mismo tiempo, fue feliz en su vida familiar. Este es un caso raro en el cine, que aún impresiona al público. ¿Cuál es el secreto del gran cómico? ¿Será su humildad? ¿Su profesionalismo sin ostentaciones? ¿O tal vez es que Fiu simplemente valoraba la vida y ayudaba a los espectadores a disfrutar de cada uno de sus momentos?